Mi abuelo, Albert, era el ancla de mi vida. Era el tipo de hombre que podía iluminar una habitación con su risa y silenciarla con su sabiduría. Todos en nuestro pequeño pueblo lo conocían por su restaurante, la mesa de Albert, un acogedor rinconcito con sillas desparejadas, manteles vintage y el mejor asado dominical que jamás probarías. No era solo un restaurante, era su corazón, su alma y su legado. Creciendo, pasaba cada momento libre allí. Mientras otros niños jugaban videojuegos o salían al centro comercial, yo aprendía a amasar masa en la cocina y a memorizar los pedidos de los clientes habituales. El abuelo siempre decía: Maggie, este lugar te enseñará todo lo que necesitas saber sobre las personas. Escucha sus historias y entenderás el mundo. Tomé sus palabras a pecho. Sin embargo, no siempre fue fácil. Mi madre no aprobaba mi vínculo con el abuelo ni mi pasión por el restaurante. Se burlaba: Maggie, esto no es una carrera, es un pasatiempo. Necesitas aspirar a más. Cuando era joven, intenté entender su perspectiva, pero al crecer, su desdén por la mesa de Albert se sentía personal. Las cosas empeoraron cuando mi padre falleció inesperadamente cuando tenía 15 años. Mamá se volvió a casar menos de 2 años después, con Richard, un hombre que tenía una opinión sobre todo y todos. No era cruel abiertamente, pero sus palabras tenían una agudeza que te cortaba cuando menos lo esperabas. Richard tomó el control de nuestro hogar como un nuevo CEO tomando una empresa, asegurándose de que se siguieran sus reglas. Y mamá, ansiosa por mantener la paz, lo aceptó. Me convertí en el tercer rueda en mi propia familia. Cada discusión parecía terminar con la opinión de Richard prevaleciendo. Si me atrevía a expresar la mía, él se reía y decía algo como: eres demasiado joven para entender estas cosas, Maggie. Mamá asentía, con esa expresión de exasperación que siempre llevaba cuando lo desafiaba. Con los años, me volví experta en retirarme a mi propio mundo. Libros, diarios y mi trabajo a tiempo parcial en la mesa de Albert se convirtieron en mi refugio. El abuelo me recibía allí con los brazos abiertos, enseñándome todo, desde llevar las cuentas hasta arreglar la antigua máquina de café. Tienes un don para esto, me dijo un día, dándome una toalla de plato para secar mis manos después de mostrarme cómo perfeccionar su famosa tarta de limón. Un día, este lugar será tuyo. Sus palabras plantaron una semilla de esperanza que nutrí en silencio. Nunca me atreví a expresarla en voz alta, no con mamá y Richard desestimando el restaurante como una antigua reliquia. Cuando el abuelo falleció hace un año, fue como si alguien hubiera atenuado todas las luces en mi vida. Recuerdo estar en su funeral, sintiendo que una parte de mí había sido enterrada junto a él. Mamá estaba extrañamente desapegada durante todo el proceso, enfocándose más en la logística que en llorar a su padre. No había estado cerca de él durante años, su infancia llena de tensiones no resueltas que nunca comprendí completamente. El único consuelo que encontré después de su fallecimiento fue saber que había dejado la mesa de Albert en buenas manos. El abuelo me había prometido una y otra vez que el restaurante era mi herencia. Me había asegurado que había un plan para asegurar que su sueño continuará, incluso después de su partida. Sin embargo, mamá parecía tener otras ideas. Sus comentarios sobre vender el restaurante comenzaron días después del funeral. Maggie, no puedes manejar ese lugar por tu cuenta, decía, negando con la cabeza. Es demasiado trabajo y, honestamente, podríamos usar el dinero. Richard, por supuesto, intervenía con su habitual confianza. Es un negocio, Maggie. Los negocios están hechos para ser vendidos cuando ya no son rentables. Sus palabras se sentían como cuchillos. No entendían las horas que había pasado con el abuelo, aprendiendo cada aspecto del restaurante o las promesas que él había hecho. No se trataba solo de negocios, sino de preservar su memoria y su legado. Así que me defendí de pequeñas maneras. Pasé más tiempo en el restaurante, negándome a dejar que cayera en mal estado a pesar de los intentos de mamá por mantenerme en casa. Vertí mi energía en mantener vivo el sueño del abuelo, esperando que cuando las cosas se calmaran, ellos vieran cuánto significaba este lugar para mí. Pero la tensión solo creció. La exasperación de mamá se convirtió en frustración abierta, y la desestimación de Richard se volvió más difícil de soportar. Sabía que algo más grande se estaba gestando, pero aún no sabía hasta dónde llegarían para quitarme la mesa de Albert. Lo que sí sabía era que no podía dejarlos ganar, no cuando este restaurante era la última parte del abuelo que me quedaba. El momento decisivo, el momento en que escuché a mamá y Richard hablar en tonos susurrados en la mesa del comedor, supe que algo estaba mal. No era inusual que me excluyeran de sus conversaciones, pero había una urgencia en sus voces que me hizo detenerme mientras pasaba por la habitación. Te digo, Richard, es la única manera. Maggie no tiene los recursos ni la experiencia para mantener ese lugar a flote. Le estaríamos haciendo un favor, dijo mamá, su tono agudo pero teñido de incertidumbre. Y yo digo que deberíamos actuar rápido, respondió Richard.
Una vez que tengamos los papeles firmados, estará hecho. Puedo intervenir, venderlo o renovarlo para hacerlo rentable. Mi estómago se hundió. ¿Papeles? ¿Firmados? Estaban hablando de la mesa de Albert. Me apoyé contra la pared, con la respiración entrecortada mientras el peso de sus palabras se asentaba. A ella no le gustará, dijo mamá, ahora más suave, casi vacilante. Lo superará, desestimó Richard. Esto no se trata de lo que le gusta. Se trata de lo práctico. Es joven, añadió, encontrará otra cosa que hacer. Esto es demasiado grande para que lo maneje de todos modos. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mis dedos se apretaron en puños, las uñas se hundían en mis palmas. ¿Cómo se atrevían? El restaurante no les pertenecía para decidir. El abuelo me lo había prometido a mí. Intentando estabilizar mi respiración, esperé hasta que su conversación cambiara a temas más ligeros antes de retirarme a mi habitación. Mi mente corría a 1000 por hora. Si estaban planeando transferir el restaurante, significaba que creían tener la autoridad para hacerlo. ¿Pero cómo? ¿Había el abuelo cambiado su testamento? ¿Les había confiado más a ellos que a mí? Busqué en mis cajones hasta encontrar el pequeño sobre que el abuelo me había dado años atrás. Maggie, había dicho, con una mirada seria de una manera que rara vez mostraba, esto es solo por si acaso. Si algo me sucede, esto te ayudará a asegurarte de que se cumplan mis deseos. En ese momento, lo había guardado sin pensarlo mucho. Ahora, se sentía como un salvavidas. Rasgué el sobre, mis manos temblando. Dentro había una carta con la letra familiar del abuelo y una fotocopia de su testamento. La carta era breve pero clara. Maggie, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy para decirlo en persona. Siempre has sido el corazón de la mesa de Albert, y quiero que sepas que te pertenece. Lo he dejado oficial en mi testamento, pero necesitarás mantenerte firme para protegerlo. Confía en ti misma y no dejes que nadie se lleve lo que construimos juntos. Con cariño, abuelo. Las lágrimas nublaron mi visión mientras leía sus palabras. No me había defraudado. El testamento me nombraba explícitamente como la única heredera del restaurante. Al día siguiente, fui directamente al abogado que había manejado el patrimonio del abuelo, un hombre amable llamado señor Bennett. Necesito asegurarme de que todo esté en orden, dije, colocando los documentos en su escritorio. Los revisó cuidadosamente, asintiendo mientras leía. Esto está claro, Maggie. Tu abuelo te dejó el restaurante a ti, y nadie más tiene el derecho de transferir la propiedad o tomar decisiones sin tu consentimiento. Un alivio me invadió, pero fue rápidamente reemplazado por ira. Mamá y Richard sabían que no tenían derecho, pero aún así intentaban quitarme el restaurante. ¿Cómo los detengo?, pregunté, con la voz firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí. Ya tienes la llave, dijo el señor Bennett, levantando el testamento. Solo asegúrate de estar presente cuando intenten actuar. Necesitarán tu firma, y sin ella, no tendrán suerte. Armada con este conocimiento, salí de su oficina con un renovado sentido de determinación. Mi madre y mi padrastro no solo intentaban quitarme el restaurante, sino borrar todo por lo que el abuelo y yo habíamos trabajado. Esa noche, esperé hasta que mamá y Richard estuvieran viendo la televisión antes de confrontarlos. Sé lo que están planeando, dije, sosteniendo el testamento. Y no va a suceder. Sus rostros se congelaron, luego se transformaron en máscaras idénticas de inocencia fingida. Maggie, estás malinterpretando, comenzó mamá, pero la interrumpí. No lo hagan, tengo el testamento del abuelo, y me nombra como la única propietaria de la mesa de Albert. No pueden hacer nada sin mi consentimiento. Los ojos de Richard se entrecerraron, pero no dijo nada. Mamá, confundida, balbuceó, solo estábamos intentando ayudar, Maggie. No, dije firmemente, estaban intentando quitarme lo que no les pertenece. Aléjense del restaurante o me aseguraré de que se arrepientan. Los días siguientes a mi confrontación con mamá y Richard fueron tensos, como una olla al borde de hervir. Mamá caminaba de puntillas a mi alrededor, su confianza habitual atenuada por una alegría forzada. Maggie, sabes que solo quiero lo mejor para ti, dijo una mañana mientras tomaba café en la mesa de la cocina. Manejar un negocio es estresante, y nunca lo has hecho antes. No es demasiado tarde para reconsiderar dejar que Richard se haga cargo. Dejé mi taza, el sonido más agudo de lo que pretendía. El abuelo confió en mí para manejar la mesa de Albert, y tengo la intención de honrar esa confianza. No necesito la ayuda de Richard, mamá. Richard, escuchando desde la puerta, soltó una risa despectiva. Te arrepentirás, niña. Manejar un restaurante no se trata de sentimentalismo, sino de dinero. Déjame encargarme y aún te beneficiarás de las ganancias sin sudar. Prefiero sudar que dejar que conviertas el sueño del abuelo en solo otro negocio. Respondí bruscamente, mi ira finalmente desbordándose. Mantente al margen, Richard. No es tuyo.
Desde ese momento, dejaron de fingir apoyo. Solía ver a Richard haciendo llamadas telefónicas en el estudio, su voz baja y conspiratoria. Mamá comenzó a dejar insinuaciones de que debería encontrar una verdadera carrera. Mientras tanto, me dedicaba al restaurante con todo lo que tenía, decidida a demostrar que era capaz de llevar adelante el legado del abuelo. Los desafíos del restaurante. Manejar la mesa de Albert no fue fácil, y no pasó mucho tiempo antes de que la realidad se asentara. El restaurante había estado perdiendo dinero en los meses previos a la muerte del abuelo. El equipo estaba desactualizado, algunos clientes habituales habían dejado de venir y el personal parecía desanimado. Pasaba mis mañanas reuniéndome con proveedores y equilibrando las cuentas, las tardes entrenando al personal para mejorar el servicio, y las noches en el piso, atendiendo a los clientes y asegurándome de que cada plato fuera perfecto. La voz del abuelo resonaba en mi mente mientras trabajaba: la buena comida no es suficiente, Maggie. La gente viene aquí porque se sienten en casa. Nunca pierdas de vista eso. Una noche, después de cerrar, me senté sola en el comedor vacío, el cansancio presionándome como una manta pesada. Mis dedos trazaban distraídamente la veta de la mesa de madera mientras las dudas se infiltraban. ¿Realmente podía hacer esto? ¿Estaba luchando una batalla perdida? Pero luego pensé en el abuelo, en cómo su rostro se iluminaba cuando los clientes elogiaban su cocina y en lo orgulloso que estaba de mis esfuerzos en la cocina. Ese recuerdo reavivó el fuego en mí. No solo estaba manejando un restaurante, estaba protegiendo una parte de él. La intervención de Richard. Mientras yo estaba ocupada en el restaurante, Richard estaba ocupado orquestando sus propios planes. Descubrí que había estado difundiendo rumores por el pueblo, diciendo a la gente que el restaurante estaba a punto de ser vendido y que yo estaba fuera de mi profundidad. Los proveedores comenzaron a preguntarme si los rumores eran ciertos, y los habituales dudaban en reservar eventos, inseguros del futuro del restaurante. Un día, vi a Richard hablando con un desarrollador local en el estacionamiento de la mesa de Albert. Estaban en profunda conversación, gesticulando hacia el edificio. Cuando me acerqué, Richard me mostró una sonrisa engreída. Solo estamos discutiendo algunas mejoras potenciales para la propiedad, dijo, su tono rebosante de condescendencia. Mejoras que no tienes autoridad para hacer, respondí, entrecerrando los ojos. Mantente alejado de mi restaurante, Richard. Él se encogió de hombros, impasible. Solo estoy tratando de ayudar, Maggie. Es una lástima que no puedas verlo así. El desarrollador, luciendo incómodo, rápidamente se disculpó. Me mantuve firme, mirándolo fijamente. Esto no es un juego para mí. Deja de entrometerte o me aseguraré de que te arrepientas. Encontrando aliados. A medida que el conflicto con mamá y Richard escalaba, me di cuenta de que no podía luchar esta batalla sola. Me volví hacia las personas que se preocupaban por la mesa de Albert tanto como yo, el personal y los habituales. Lila, la chef principal, había estado en el restaurante por más de una década. Maggie, dijo una noche después del servicio, todos hemos estado preocupados por lo que va a pasar. Pero si estás seria en mantener este lugar vivo, te apoyaremos. Sus palabras reforzaron mi determinación. Juntas, ideamos formas de revivir el restaurante. Lanzamos noches de cena temáticas, renovamos el menú para incluir algunas de las recetas olvidadas del abuelo y comenzamos una campaña en redes sociales para atraer a clientes más jóvenes. Los habituales también jugaron su parte. El señor Hawkins, que había estado comiendo en la mesa de Albert desde el día que abrió, difundió la noticia entre sus amigos. La señora Patel, una maestra jubilada, se ofreció para diseñar volantes. Poco a poco, la comunidad se unió a mi alrededor, recordándome que el restaurante no era solo del abuelo, también era suyo. El punto de ruptura. A pesar del progreso que estábamos logrando, Richard no había terminado. Entré al restaurante una mañana y encontré un aviso pegado a la puerta principal, una advertencia de que el edificio estaba en riesgo de ser condenado debido a violaciones de seguridad. Mi corazón se hundió, sabía que era una estratagema, pero era efectiva. Los clientes comenzaron a cancelar reservaciones y el personal empezó a preguntar si deberían buscar otros trabajos. Llamé al señor Bennett en pánico. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, aferrándome al teléfono como a una tabla de salvación. Esto es una táctica de intimidación, dijo. Te ayudaré a resolverlo, pero necesitas estar lista para luchar. Si están recurriendo a esto, significa que estás ganando. Esa noche, confronté a mamá y Richard en casa. ¿Creen que pueden asustarme para que me rinda?, exigí, sosteniendo el aviso como evidencia en un juicio. Richard sonrió con suficiencia. No puedes manejar este lugar para siempre, Maggie. Solo estás prolongando lo inevitable. Mamá miró hacia otro lado, evitando mi mirada. Por primera vez, vi la duda parpadear en su rostro. No me rindo, dije, mi voz inquebrantable. El abuelo creyó en mí y lucharé con uñas y dientes para demostrar que tenía razón.
Al salir de la habitación, sentí una mezcla de ira y determinación. Podían intentar derribarme, pero subestimaron mi resolución. El plan. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando el techo, comenzó a formarse un plan. No podía simplemente defender el restaurante, tenía que superarlos. Si querían jugar sucio, les mostraría que no era la chica ingenua que pensaban que era. Era hora de darle la vuelta a las cosas. En la oficina del abogado. La oficina del abogado era sofocante, la tensión palpable mientras mamá y Richard se sentaban frente a mí en la larga mesa de roble. Richard llevaba su traje gris favorito, el que siempre usaba cuando quería verse en control. Mamá se sentó a su lado, su rostro una mezcla de calma forzada e inquietud, aunque trataba de ocultarlo al alisar arrugas imaginarias en su blusa. En mi lado de la mesa estaba el señor Bennet, calmado y sereno como siempre, un marcado contraste con la tormenta que se gestaba dentro de mí. El aire olía levemente a papel viejo y libros encuadernados en cuero, anclándome en la seriedad del momento. Vamos a terminar con esto, dijo Richard, recostándose en su silla como si fuera solo otra reunión de negocios. Deslizaba un montón de documentos a través de la mesa. Este acuerdo transferirá la propiedad de la mesa de Albert a mí, explicó, su voz goteando con condescendencia. Es la decisión práctica, Maggie. Aún tendrás una parte de las ganancias, por supuesto, pero yo gestionaré las operaciones. Firma aquí y te ahorrarás muchos problemas. Miré los papeles sin tocarlos, mi estómago retorciéndose. Era una jugada audaz, llevarme a la oficina de un abogado y asumir que me rendiría. Pensaban que me tenían acorralada. Pensaban que no tenía la fuerza para mantenerme firme. No voy a firmar nada, dije calmadamente, clavando la mirada en Richard. Mamá suspiró, inclinándose hacia adelante con una sonrisa forzada. Maggie, no seas terca. No entiendes lo difícil que es manejar un negocio. Deja que Richard ayude. Esto es lo que tu abuelo hubiera querido, para que el restaurante prosperara. No, dije, mi voz cada vez más firme. Lo que el abuelo quería es exactamente lo que está en su testamento. Me dejó el restaurante porque confió en mí para mantenerlo vivo. Ustedes dos, por otro lado, han hecho todo lo posible por sabotearlo. Richard sonrió con suficiencia. El testamento no importa, Maggie. Terminarás manejando este lugar hasta llevarlo al fracaso. Te estoy ofreciendo una salida antes de que te hagas la tonta. Sentí mis manos temblar, no por miedo, sino por el esfuerzo puro de contener mi temperamento. El testamento absolutamente importa, repuse, sacando la carpeta que el señor Bennet me había ayudado a compilar. Deslicé la carpeta hacia Richard. Y aquí está. La expresión engreída de Richard vaciló al abrir la carpeta. Sus ojos escanearon las páginas, su confianza visiblemente drenada con cada línea que leía. El señor Bennet eligió este momento para hablar, su voz medida y autoritaria. Como pueden ver, señor Harrison, el testamento nombra explícitamente a Maggie como la única propietaria de la mesa de Albert. Cualquier intento de anular esto sería ilegal. Además, ya he presentado una queja formal respecto al aviso fraudulento que publicaron en la propiedad. Los ojos de mamá se agrandaron. ¿Fraudulento?, repitió, su voz temblorosa. Sí, confirmó el señor Bennet. No solo es infundado, sino que también es un intento de intimidar y socavar los derechos legales de Maggie. Si esto llega a los tribunales, las penas podrían ser severas. La cara de Richard se oscureció, su suficiencia reemplazada por una ira apenas contenida. ¿Crees que eres tan lista, no?, siseó, cerrando la carpeta de un golpe. Creo que estoy haciendo lo que el abuelo quería, dije con calma, aunque mi corazón latía a 1000 por hora. Mamá se volvió hacia mí, su máscara de civismo deslizándose. Maggie, somos familia. Esto no es cómo se manejan las cosas en familia. No, asentí, mi voz fría. Pero la familia tampoco se traiciona entre sí. Ustedes y Richard intentaron quitarme la única cosa que el abuelo confió en que protegería. No puedo perdonarlo. La habitación cayó en silencio. Por primera vez, vi verdadero miedo en los ojos de mamá. Siempre había asumido que podía manipularme, pero ahora se daba cuenta de que me había subestimado. Richard se levantó abruptamente, su silla raspando el suelo. Esto no ha terminado, exclamó, recogiendo los papeles y metiéndolos en su maletín. Sí, lo está, respondió el señor Bennet suavemente. A menos que quieran enfrentar consecuencias legales por sus acciones. Richard salió furioso, dejando a mamá sentada allí, sus manos retorciéndose nerviosamente en su regazo. Ella me miró, sus ojos suavizándose. Maggie, solo estaba intentando ayudar. No, mamá, dije, mi voz temblando pero resuelta. Estabas intentando quitarme algo que no te pertenece. Ya no puedo confiar en ti. Ella abrió la boca como para protestar, pero luego la cerró de nuevo. Con un suspiro, se levantó de su asiento y siguió a Richard por la puerta, dejándome a mí y al señor Bennet solos.
Dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. El señor Bennet me dio una sonrisa reconfortante. Lo manejaste bien, Maggie. Tu abuelo estaría orgulloso. Las lágrimas se formaron en mis ojos, pero las parpadeé. Gracias, dije suavemente, recogiendo mis cosas. Al salir de la oficina, el peso que había estado cargando durante meses finalmente se aligeró. La lucha no se trataba solo del restaurante, sino de probarme a mí misma que podía defender lo que importaba. Conduje directamente a la mesa de Albert y entré en la cocina. El personal detuvo su preparación, mirándome expectante. Vamos adelante, dije, mi voz firme. Este restaurante es nuestro para proteger, y nadie lo nos quitará. La habitación estalló en vítores, y por primera vez en meses, sentí una profunda sensación de paz. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de trabajo duro y triunfos. Con Richard y mamá fuera de escena, la nube oscura sobre la mesa de Albert finalmente se disipó. Ya no era solo un restaurante, era un símbolo de resiliencia, comunidad y amor. Me lancé a revivir el sueño del abuelo, comenzando con una renovación muy necesaria. El papel tapiz pelado y las lámparas parpadeantes fueron reemplazados por toques modernos pero acogedores. Conservé el encanto vintage, dejando las fotografías enmarcadas del abuelo y las recetas manuscritas a la vista de los clientes. La noticia se difundió rápidamente de que el restaurante estaba de vuelta bajo un liderazgo sólido, y los habituales que habían dudado regresaron en masa. Las noches temáticas que habíamos comenzado ganaron tracción, convirtiendo las noches de semana antes tranquilas en eventos bulliciosos llenos de risas y música. Una tarde de viernes, mientras estaba en la estación de anfitriones saludando a los invitados, el señor Hawkins se acercó a mí con una sonrisa. «Lo lograste, Maggie», dijo, su voz cálida. «Tu abuelo estaría en la luna al ver este lugar ahora». «Gracias», dije, mi pecho apretándose con emoción. «Solo espero estar haciéndolo sentir orgulloso». «Lo estás», respondió firmemente, dándome un apretón reconfortante en el hombro antes de dirigirse a su mesa habitual. El apoyo de la comunidad fue abrumador, pero la mayor sorpresa vino de mamá. Se presentó una tarde, sin avisar y inusualmente reservada. Estaba en medio del inventario cuando Lila asomó la cabeza en la oficina. «Maggie, tu mamá está aquí», dijo, su tono cauteloso. Suspiré, limpiándome las manos en mi delantal antes de dirigirme al comedor. Mamá estaba sentada cerca de la ventana, mirando la calle concurrida. Parecía más pequeña de lo que recordaba, su confianza atenuada. «Mamá», dije, acercándome a su mesa. Ella se volvió hacia mí con una sonrisa tensa. «Hola, Maggie, yo, solo quería ver cómo estabas». Le levanté una ceja. «El restaurante está bien, gracias al testamento del abuelo y mucho trabajo duro». Sus hombros se cayeron. «Te debo una disculpa», dijo, su voz apenas un susurro. «Dejé que Richard me convenciera de hacer algo terrible, y te lastimé en el proceso. Pensé que te estaba protegiendo, pero me equivoqué». La observé por un momento, tratando de evaluar su sinceridad. Parecía genuina, el remordimiento escrito en su rostro. «Aprecio la disculpa», dije cuidadosamente, cruzando los brazos. «Pero no solo me lastimaste, mamá. Intentaste quitarme todo lo que el abuelo y yo construimos juntos. Eso no es algo que pueda olvidar de la noche a la mañana». Asintió, sus ojos brillando. «Lo entiendo, solo espero, con el tiempo, que puedas perdonarme». No respondí de inmediato, dejando que el silencio se extendiera entre nosotras. Finalmente, dije, «El perdón no es lo mismo que la confianza, mamá. Tomará tiempo reconstruir lo que rompiste». Ella miró hacia abajo, asintiendo nuevamente. «Justo», dijo. Después de un momento, se puso de pie, dándome una última mirada. «Has hecho un trabajo maravilloso, Maggie. Tu abuelo estaría orgulloso». Mientras salía, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Sus palabras tenían peso, pero aún no estaba lista para bajar la guardia. Un nuevo capítulo. Meses después, el restaurante prosperaba. Habíamos ampliado el menú, introducido un programa de lealtad para los habituales e incluso ofrecido clases de cocina usando las antiguas recetas del abuelo. Nunca había trabajado más en mi vida, pero valió cada segundo. Una noche, mientras cerraba, me encontré sola en el comedor. El zumbido de los refrigeradores y el leve olor a pan horneado persistían en el aire. Caminé hacia la pared donde colgaba la fotografía del abuelo, trazando el borde del marco con mis yemas de los dedos. «Lo hice, abuelo», susurré. «Lo hicimos». La puerta tintineó detrás de mí, y me giré para ver a Lila parada allí, sosteniendo una botella de vino y 2 copas. «¿Todavía estás aquí?», bromeó, colocando las copas en la mesa más cercana. «Solo estoy despidiéndome del abuelo», dije con una sonrisa. «Bueno, la noche es joven», respondió ella, sirviendo el vino. «Por la mesa de Albert y la mujer que lo devolvió a la vida».
Chocamos las copas, el suave resplandor de las luces del restaurante proyectando sombras cálidas por toda la habitación. Por primera vez en lo que parecieron años, me permití relajarme. La lucha había terminado, y había ganado, no solo el restaurante, sino la oportunidad de llevar adelante el legado del abuelo en mis propios términos. Un año después, la mesa de Albert se había convertido en más que un restaurante querido, era una piedra angular de la comunidad. En cualquier noche, el comedor estaba lleno de risas, el tintinear de las copas y el aroma tentador de los famosos platos del abuelo. Estaba al borde de la habitación, observando cómo Lila enseñaba a un grupo de niños con ojos abiertos a hacer pasta fresca durante uno de nuestros talleres de fin de semana. La vista calentó mi corazón. Esto era exactamente lo que el abuelo había imaginado, un lugar donde la gente venía no solo a comer, sino a conectarse. Al fondo de la habitación, vi a mamá. No venía a menudo, pero cuando lo hacía, estaba más tranquila ahora, más reservada. Ofreció un pequeño saludo, y yo asentí de vuelta. La confianza seguía en proceso, pero podía sentir los inicios más tenues de algo que sanaba entre nosotras. Al finalizar la noche, salí, la brisa fresca llevando los sonidos de vida y alegría desde el interior. Sonreí, sabiendo que el sueño del abuelo estaba vivo y prosperando, tal como él lo esperaba.